Hola, ¿cómo andan? Ahí se conecta a mí. ¿Cómo va? Hola, Miriam. ¿Cómo estás? Tanto ¿Todo tiempo, bien? todo ¡A bien. tanto tiempo! No, hace como 10 años que no nos vemos, Pamela. Total. ¿Cómo estás? Bien, en cuarenteneada como todos, pero bien por Sí, bueno. Bienvenidos a todos y todas. Ahí está Pamela, amiga y concubina de Eva. Eva y todas, gracias por acompañarnos en un nuevo encuentro de artistas en casa, de charlas con artistas en casa. Como les comentaba, venimos todos los sábados a las 17 horas haciendo vivos con artistas que han pasado por el museo o con artistas que teníamos programado en la agenda para este año y bueno, por esto de la cuarentena no pudo ser por ahora. Así que, por ejemplo, en el caso de Martín Palotini, que fue el sábado pasado, conocen, es un artista de San Martín, un artista local que bueno. es muy generosa, muy humilde, es muy talentosa, si se puede hablar de talento en el arte, pero la verdad que agradecemos desde ya esta oportunidad que nos das de Miriam, ¿cómo siempre arrancamos con una pregunta, digamos, desde dónde, que siempre estuvo en vos desde chica? ¿Fue algo que pensaste de grande? ¿Fue algo que empezaste en principio a acercarte a la profesión desde el estudio? Siempre uno tiene una tendencia a trabajar desde lo artístico desde chico. Como que los chicos tienen una conexión con el arte que no la tiene nadie. En el medio se pierde. Creo que en mi medio no se perdió nunca. Y después, bueno, fue natural buscar algo. No veía la posibilidad de hacer tanto taller. Cuando terminé el secundario, lo primero que hice fue buscar la Berni en San Martín y ¿Vos empecé. siempre fuiste de San Martín, Mil? No, hice en San Martín hasta que me recibí de docente, que eran 3 años, con uno que era como un enlace, ¿viste? Donde estaba la gente de diseño junto con la de arte. Y vos podías elegir. Después de ese año era como si fuera una introducción a lo que vendría a ser la escuela, digamos. Y vos elegías si hacer diseño gráfico o hacer artes visuales. Y yo elegí artes visuales. Y ahí continué hasta que me recibí con magisterio, que eran los primeros 3 años. Y Bien, después, a partir de ese tercer año, me encontré con Rubiños, que daba fundamentos visuales. Y sí. él es como, no sé, para mí Rubiño siempre fue el tipo que daba en la clave absolutamente en todo lo que decía. Muy callado, con su tecito en la mano, pero en algún momento te mandaba la frase grande. Y me dijo, ¿y usted qué piensa hacer? ¿Se va a quedar con el título en Aprilidiano? Me dijo. Él le daba clases en Aprilidiano Purredón. Mira, Y yo cuando terminaba tenía que elegir carrera. Pura escultura. como especialidad, digamos. Claro, porque vos terminabas y después continuabas la especialidad y en la Aprilidia no podías terminar, después hacer el profesorado superior, que era en la Cárcova, que después la Cárcova dejó de existir. Sí. Y bueno, toda esa fantasía de, bueno, de venir de una escuela chiquitita a ir a la Aprilidiano, que era enorme, triple. No tienen los espacios tan cuidados como uno piensa que puede llegar a tener, pero era, qué sé yo, un palacete en Recoleta a la larga, era un petit hotel hermosos que Sí, teníamos precioso. y toda esa historia. Y nada, nos llevó a mí un grupito de Eran chicos muy famosas las fiestas en la que Privilegia. eran geniales las fiestas de la Sí, Aprilidiana, sí. ¿sí? Y bueno,
a estudiar ahí en la Prilidiano, anotándome escapaba a ver las cátedras de dibujo, que era lo que me interesaba. Y me anoté en dibujo y terminé la troncal, que era de la especialidad, me dediqué pura a dibujar. Y ahí fue terminando hasta que, bueno, terminé el profesorado, que terminó el profesorado siendo, digamos, los residuales, lo histórico, porque después había cambiado el programa y se había transformado en la IUNA. Claro, nosotros fuimos los últimos, los que no tuvimos nada, digamos. Y teníamos que convertir después el título a universitario. Y lo bueno fue que también me topé en ese momento con docentes que eran piolas, que se preocupaban por uno de qué iba a pasar después de la carrera. ¿Qué haces después de que te recibís? Porque la escuela es una escuela, te enseña técnicas, tenés una formación académica, y más dibujo. Dibujo era recontradomático. Nos reunimos a las 6, ponemos todos el caballete y tenemos un recreíto chiquitito de media hora y después seguimos dibujando hasta que nos íbamos a 11:30 de la noche. Claro, como el énfasis estaba puesto en la técnica, pero vos decís que el espíritu un poco de estos profes era como indagar un poco más allá de la técnica, ¿no? En esto de la impronta, de la búsqueda personal. De la búsqueda de la imagen. Uno siempre cuando vea tu obra y sepa que es tuya, qué es lo que te dispara, qué cositas hay en vos para indagar, qué es lo auténtico en lo tuyo, en lo artístico, ¿no? Porque uno cuando empieza se deslumbra con artistas grosos que trata de copiarlos y se pasa toda la noche tratando de ver que llega a ese nivel de preciosismo. Y al Pepe, porque después uno no es eso, uno es otra cosa. Y lo bueno que tenían ellos era eso, de que mate, corríamos el caballete y charlábamos de... Te perdí, no sé si yo... Ahí. Ahí te... Sí, no sabía si eras yo o eras vos. Y nada, tuve como profesora a Juan Ramón Carvajal, un dibujante muy groso. Y después, bueno, ustedes estuvieron también en Casa Carnacini, a De Stefanis, a Alejandro Boym. Sí. Y terminé con... divinos. Aparte son grosos, ¿viste? Esos que te dicen algo y te quedó la ficha y te baja todo el tiempo del resto de tu vida de lo que te dijeron. Qué bueno. Y eso sirvió para poder encontrar qué era lo que quería hacer. Después, en el último año de la carrera, ya era como más... lo vimos de un lado más personal, de no hacer tanto técnica de un dibujo en sí, sino de buscar algo que nos conectara para poder empezar a hacer obra. Y ahí lo tuvo Eduardo Levi, que también otro que te veía y ya más o menos sabía por dónde ir a encararte, sabía qué muestra te podía llegar a decir que vayas a ver, qué artista podés estudiar y demás. Y bueno, a partir de ahí empezó a surgir mi obra. Trabajar desde lo personal, trabajar desde lo que es mi realidad, desde lo que a mí me pasa, de una familia. ¿Y cómo te das a eso? Porque a veces hay cosas, hay recursos que conocer, hay materiales, esto que vos decís, ya el docente por ahí te conocía, por dónde ibas, entonces te sugería que vayas a visitar X muestra, ¿no? Pero ¿cómo se llega a eso? Hay una cuestión ahí donde uno tiene que abrirse. Totalmente. Y empezar también a ser consciente de bueno, ¿qué me está pasando, no? Tal cual. A mí ¿Qué es lo que quiero comunicar? A veces yo digo, ¿qué es lo que uno quiere? Para mí el arte es sublimar lo que uno le pasa, es completamente comunicar. Desde, qué sé yo, desde un libro de artista y demás. Y indagar en eso es complicado. Hay que atrever. No, es complejo y quizás, ¿no? Lleva
te lleva años. O sea, nosotros hoy, si nos paramos a ver tu obra, ¿tenés página, Miriam? Bien, porque no lo encontré, pero si no, vos tenés tu perfil en Instagram que está súper actualizado siempre, así que lo pueden chusmear ahí. Pero si hoy, digamos, visitamos, o sea, conocemos tu obra, vamos a ver, digamos, a reconocer primero la imagen, ¿no?, de la mujer. Uy, para que... Podemos, el recurso es el textil, ¿no? Esto de la imagen fotográfica aparece mucho, las instalaciones, la cuestión de multisensorial, o sea, está lo táctil, está lo visual, está lo auditivo, hasta lo olfativo por momentos, ¿no? De que cuando uno se forma y empieza quizás a buscar su propia imagen, y eso, ¿no? ¿Qué comunicar? ¿Qué decir? Esto que vos decías sobre la identidad, o sea, ¿qué es lo que quiero comunicar? O sea, que el otro o la otra cuando vea una imagen reconozca que es trabajo de X persona. O sea, todo eso lleva a un proceso de una búsqueda, una sinceridad, ¿no? Por parte del artista. ¿Cómo se ayorna, digamos, de todos esos elementos que hoy hacen tu mundo, digamos, ¿no? Mira, ¿Cómo llegaste a...? Primero a mí me gusta mucho el oficio. Soy ¿Lo muy qué? el oficio. El oficio. Soy muy de, si tengo una idea y quiero plasmarla de alguna manera, porque hay cosas que pienso y flasheo, que siento, la nostalgia, generalmente van por ese lado, buscar esas cosas que yo no tengo más, que tienen que ver con lo que me dejó mi familia, mis abuelas, sobre todo mis tías. Tengo como un leitmotiv con eso, ¿no? De ver qué es lo que me pasa a mí ante la ausencia de algo que me hacía muy feliz en un momento, o de que generaba una reunión familiar. También el hecho de hablar de uno hace que en algo tan simple como es eso, el encuentro, la ausencia, una mesa como las que había hecho en el Carnacini, son cosas que son cotidianas para todos. Entonces el resto cuando lo ve se olvida de que es mi familia y se proyecta en la familia de uno. Sí. Por ahí me es más difícil buscar la forma en que yo quiero decir eso. Pienso, porque no hago boceto previo, pero sí pienso cuál es el mejor elemento o la mejor herramienta para poder decir lo que quiero decir. Cuando no sé cómo usarla, investigo y nada, me pongo a aprender cómo es eso. Me pongo a aprender cómo es hacer un video, editarlo, poder hacer una especie de proyección en el lugar donde yo quiera proyectar. Con la mesa que puse en el Carnacini, no sé, ese gesto cotidiano que está olvidado siempre del lugar que generaba mi abuela. Mi abuela cuando estaba viva y vivía en mi casa con mis viejos, todos los tíos y todos los primos los domingos venían a comer, hasta que ella dejó de estar. Entonces cuando dejó de estar, ese gesto cotidiano del comer no existió más. Quedó en el grupo familiar chiquito que estaba en mi casa, mi papá, mi mamá, mi hermano. Y me pasó de que estaba pensando esa idea, ¿cómo hago? Bueno, la filmo ¿cómo? Y lo vamos a filmar de una manera cenital, ver cómo poder hacer eso, porque primero era una idea, después había que empezar a investigar. Bueno, claro, articular. Por ahí lo veían y decían, wow, vos te pusiste una cámara. No, es una cámara filmadora colgada del techo con 2 cables, súper simple. Pero no era tampoco la técnica, sino era lo que uno quería decir. Porque mi abuela hacía sopa todos los santos días, 40 grados de calor. Adoro la sopa, obviamente. Nunca voy a conseguir la sopa de mi abuela,
pero no importa, es ese gustito de hogar, ¿viste? Que de lo casero que uno tiene. No, y los olores, lo que te transporta, ¿no? Aunque, digamos, en tu instalación más presente, menos presente. En mi caso fallecieron cuando yo era muy chiquita, pero me crié en un barrio de gente mayor, de muy mayor, salvo mi hermano, nosotros, digamos, y mis primos, que éramos los más pequeños del barrio. Un barrio donde se salía a jugar a la calle todo el día, etcétera. O estaban, y me acuerdo de una señora que siempre visitábamos la casa porque nos preparaba la merienda con las vainillas, el té y esas vajillas así antiguas, hermosas, y el olor, la señora siempre tenía olor a... Y eso nos transporta, ¿no? A esos recuerdos. Los objetos también, porque yo uso muchos objetos que eran utilitarios, que los usaba mi abuela, pero no los uso, los uso para hacer obra. No, claro. Sí, te iba a preguntar, o sea, esto, ¿no? Como una cuestión, primero es resolver la parte, digamos, técnica de cómo llevar esta idea de esto que vos decís, ¿no? Como encontrar el recurso que, digamos, comunique fehacientemente lo que quiero transmitir. Y después eso, los... Que me acuerdo que yo se la robaba a mi papá, se la sacaba, bueno, necesito esto, y después no aparecían masas de plata. Y después de ver esa instalación, mi papá un día agarra y viene contra la caja y me dice, toma, es tuya. Que creo que fue el mejor. Y tengo todo un estante con toda su vajilla, que es como si fuera, no sé, irte al mercado de pulga de San Telmo, ponele, ¿no? Pero es eso, es lo que uso para comunicar eso, porque no encuentro otra vajilla de otra persona para comunicar lo que me comunica ella. Es imposible. Claro, es la de tu abuela. Y me acuerdo que en esa instalación yo busqué y conseguí una familia. De una amiga con su marido y su nene que fueron a Alta Almagro a tomar la sopa y a filmarlos. Y no funcionó ese video. Después pensando dije, pero qué tonta, si yo en mi casa tengo a mi familia, que es la auténtica, ¿por qué no la usamos? Y fue eso, fue armar esa mesa y bueno, tomemos sopa. Y tomaron sopa. Después hay una pequeña perfo. Súper real. Después hay una perfo en el final, que bueno, eso ya lo había armado yo aparte, ¿no? Era como el cierre que yo le quería dar a esa instalación. Pero era eso. Lo mismo con mi sobrina. Mi sobrina hizo un video con mi sobrina dentro de un fuentón de zinc. Como cuando uno era chiquitito, que no sé, seguramente a muchos les pasó, de verano, 40 grados de calor cuando éramos chicos, y en la palangana o el fuentón de zinc en el patio con agua y jugar. Y pasarte las horas jugando ahí remojado hasta las orejas. O jugar con tus hermanos con las bombuchas, el bombero loco. Bueno. Ese fuentón de zinc, porque creo que estuve medio año tratando de conseguir un fuentón como ese, que me sirviera para lo que yo quería, que era lavar muñecas. El video iba a hacer otra cosa. Y de golpe apareció mi sobrina mirando cómo yo armaba la instalación y yo dije, ya está, tiene que ser ella. Y le dije, con mi sobrina decimos Chuli las dos. Chuli ella y a mí. Entonces me dice, Chuli, ¿qué estás haciendo? Y yo la miro y digo, ¿no querés bañarte adentro del fuentón? Y yo te filmo. Y fue ese instante que habrán sido 10 minutos. Y lo único que faltó nada más fue editar el principio y el final, que es en la parte donde uno ve la cuestión técnica, ¿no? De cómo va montando las cosas. Y era ser más auténtico, era trabajar con lo que uno tiene y con lo que uno es. Llegar también a la imagen de mi sobrina era un paso, ¿no? Yo hice clínica de obra con Ana Gallardo, después de ver una muestra que ella había hecho en el Mamba
que se llamaba Un lugar para cuando seamos viejos. Y hablaba de los amores, ¿no? De todos los amores que hay en distintas cosas. Desde una mujer que se dio un beso a los 15 años y flasheó con ese chico y no lo vio más y siguió guardando ese recuerdo, hasta el de una tanguera cantando. Había de todo, ¿no? Había una parte que era... Ese proyecto de Ana es muy conmovedor. Bueno, ella trabaja mucho, ¿no? En esto como del territorio, en esto de investigar, como toda una cuestión ahí. La rodante era increíble, que era ella trasladando su casa con su hija adentro por la calle. Y era real, ella en ese momento estuvo yendo de casa en casa de amigos, porque no tenía el mango para poder pagar su casa. Entonces era eso lo que le pasaba. Y yo cuando vi la muestra de ella flashé, dije, wow, tengo que conseguir el mail de esta mujer. Hasta que... Y me invitó... ¿Esto en qué año fue, Mi? En el 18, sí, en el 18, 17 o 18 fue. Sí, fue en el 17. En el 17, cuando ella hizo la muestra, pasó el verano, porque estuvo fin de año esa muestra, fue bastante larga. Después esa muestra la llevó al Museo del Mar en Mar del Plata. Y la contacto para febrero, y ella me hace una entrevista para ver si ella podía hacer Sí, si podían trabajar juntas. Claro, ver, de tratar de trabajar juntas. Y me dijo que sí, que no había ningún problema, que sí, cuándo podía ser. Yo tenía los libres los sábados, entonces habíamos programado un horario, porque los sábados es el día en que más utilizo y poder gestionarlo de distinta manera. Y bueno, clínica de obra es mostrar tu obra desde el que empieza el proceso hasta lo que estás ahora, y bueno, que el otro opine y se fije a ver qué siente, qué es lo que le pasa. Y ella veía de que por ahí en mi obra había bastante crítica sobre lo que era el trabajo femenino no pago, ¿viste? Ese trabajo invisible de la mujer que borda, ese deber ser mujer, de tener que hacer las cosas de la casa, de que porque sos mujer tenés que tener un hijo, porque... Y entonces me decía, vos haces todo eso y lo plasmás en tu obra y lo haces perfecto. Dice, si bordás re lindo, como bordaba tu abuela. Dice, entonces alejémonos de la crítica, vayamos por el lado del amor. Porque a la larga eso te genera amor. Y nació mi sobrina en ese momento y fue como el cierre perfecto de la historia. Bueno, continuamos con ella. La primera obra que hice con ella fue una invitación del Carnacini cuando estuvo la muestra de Miró. Que estábamos en la galería de la municipalidad. Sí. Para que los que no saben, el Museo Casa Carnacini, cuando trae estas muestras de carácter internacional, hemos traído a Picasso, a Miró, son, digamos, proyectos cerrados que van al museo, y como el museo también tiene una sala anexa que está ubicado en el centro de San Martín, que se llama Galería de las Artes, es una vidriera de 17 metros, que por lo general se usa para proyectos instalativos, pero en este caso, en el marco de estas muestras internacionales, se hace una convocatoria de 10 artistas locales para aprovechar justamente la masividad que traen estas muestras y darle visibilidad a los artistas locales, y se hace como una especie de homenaje al artista que está en a uno. Yo me había puesto en el lugar, claro, estaba buenísima la idea. Sí, cuando llega la convocatoria uno no va a decir que no, sí, está buenísimo. Y después te quedas pensando, ¿y cómo homenajeo a Miró? Es como una hora muy alta. Yo después he viajado a España, haber ido a la Fundación Miró y dije, qué cara rota, ¿cómo puede haber hecho un homenaje a Miró? Y no sé, pero a mí siempre Miró me llevaba al trabajo de los chicos. Yo como docente siempre trabajé a Miró con los chicos. Es como el artista. Y de ahí salió una foto también, de la misma manera que las mesas, salió una foto de ella pintando, claro,
que era una obra de Miró. Bueno, era la manera en que yo encontraba de poder homenajearlo, porque era lo que sentía, ¿no? Esa conexión que había entre la obra de él con los chicos, porque la hay, bueno, todos los artistas, ¿no? Se conectan, pero hay algunos que son más difíciles para dar. Miró era como el indicado siempre. Y bueno, y ella flasheó también, pintó, y de ahí salió una foto para la galería. Y bueno, fue... Bueno, y después trabajar, bueno, siempre a partir de las imágenes que me generan ellas, ¿no? Trabajé también con la imagen de mi abuelo, pero mi abuelo es más difícil, porque yo a mis abuelos no los conocí. Fallecieron. Tus abuelos hombres. Los hombres, los dos por parte de mi mamá y mi papá fallecieron cuando ellos eran jóvenes, o sea que yo no los conocí nunca, siempre tuve la imagen muy femenina. Sí. Y conectarme con eso también era una realidad. Bueno, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? La típica. Tengo una familia que las imágenes de las mujeres eran muy fuertes. Traes de antes. Claro. Digamos, te lo transmitió tu abuela. Y después, nada, incorporar otras cosas porque lo que yo quiero decir no me lo da solamente la técnica del textil, entonces por ahí me pongo a hacer videoinstalación. Bueno, yo soy fanática de Volstansky también. Si uno fue a ver instalaciones de acá cuando estuvo en el Museo de los Inmigrantes, te transporta a lugares increíbles. Uno no es Volstansky, pero bueno. Lo citábamos también con Vale Salum, también lo hemos citado. Muy fuerte. Muy fuerte la imagen, pero tiene esa cosa de lo que vos decías recién, atacarte por todos los sentidos, ¿no? De que la instalación tiene que ser algo vivida. Y no, o sea, te atraviesa, es como, no hay manera. Tal cual. Entonces dije, bueno, vamos también a ver eso, ¿no? Hay cosas que automáticamente también la obra te lo pide, a vos te debe pasar, que haces un dibujo y le pones un verde y el verde no va. La obra te va diciendo otra cosa. Sí. Y bueno, a medida que va pasando eso, bueno, es dejarse un poco llevar, porque hay cosas que por más que yo las quiera hacer, no surgen, no sirven, no funcionan, hay que cambiar la herramienta, hay que cambiar el discurso. Y dejarse llevar por eso, ¿no? Dejarse llevar por lo que la obra... Un planeamiento de esa obra que es bastante largo. Necesito este elemento y busco este elemento. Si me tengo que recorrer 500.000 barrios porteños, me los recorro hasta que doy con ese elemento, pero también porque soy re testaruda. Sí, sí. Y pruebo... No, y hay como una constancia, ¿no? De trabajo... y nada, y también digamos, de saber que, bueno, determinadas cosas te resultan, entonces, bueno, ve por ello, ¿no? Es como, hay cosas que, vos tenés el taller en Almagro, comentabas, vos sos de acá de San Martín, vivís en San Martín y te trasladás a Almagro. Esto lo haces, bueno, ahora estamos en cuarentena, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo le dedicás al taller? Y mirá, Ahí tenés como la guarda de obra. Tu obra está ahí. Mi obra está ahí. Tengo muy poca acá, muy poquita. No es el grosso está allá, porque lo tengo todo allá. Es imposible traer lo que tengo también, ¿no? Porque soy como... No, y todos estos objetos que vos decís también están allá. Y voy, es como, me lo pongo como una regla. Me levanto temprano, voy ayer y me quedo hasta lo que pueda del día, a veces a las 9 de la noche, a veces un poco más temprano, pero uso ese sábado, lo exprimo, si tengo que ir el domingo voy, y después continúo haciendo cosas de forma paralela en mi casa, porque por ahí ediciones de vídeo lo puedo hacer, cosas de trabajo digital lo puedo hacer, o por ahí tengo, qué sé yo, el bastidor para bordar y seguir bordando, porque también es una necesidad, a veces que uno no puede dejar la obra, necesita terminarla. Es como más fuerte. Es como cuando vos buscás en la heladera todo el tiempo que comer y no sabés qué es. Bueno. No, te iba a preguntar justamente eso, ¿no? Porque
hay quienes, digamos, muchos de nosotros tienen el taller en su casa, eh, otros como que necesitan, digamos, tenerlo aparte, cosa de separar, ¿no? Como la vida familiar o disciplinarse y tener como unas jornadas de trabajo intensas y otros no tanto. ¿Cómo hacías con estas distancias, no? Porque esto que decís, o sea, hay momentos donde la obra necesita, o sea, necesitas como, quizás no puede esperar una semana. Entonces, ¿cómo haces como Trasladando para... cosas. Sé que, como generalmente son módulos, por ejemplo, si hago una instalación, sé que una parte de video la tengo en la computadora. Sé que por ahí tengo un objetito que estoy haciendo de textil. Sé que tengo los platos que los estoy pintando para que digan algo, ¿no? Porque a veces yo también trabajo mucho con la palabra en las obras. Entonces, hay cosas que digo, bueno, esto queda acá y esto me lo llevo y sigo trabajando porque es la necesidad. Pero también me pasó esto de tener que buscar el taller en otro lado. Eso fue también como si fuera una premisa que me dijo un maestro mío, Eduardo Levi, que cuando yo empecé a dar clases era muy... Estaba olvidando del quehacer artístico, del tiempo. Y me dice, vos alquilate un taller, basta, déjate de hinchar, porque al tener un taller te vas a ver obligada a ir y conectarte desde el lado de artista, no tanto desde el lado de la docencia. Claro, desconectar los mundos. Tiempo es absorbente. Son muchas cuestiones también muy burocráticas que hay en el medio. Y entonces, nada, alquilé un taller que era en Martínez, me quedaba re lejos, porque tomaba 2 bondis. Un espanto porque no tenía ni una ventana ese taller. Era muy lindo porque era como un garage grande de uno de los dueños de Alcoyana. Entonces una parte de ese garage la hizo taller. Y había un taller de fotografía, otra gente que era diseñadora, pero nada, Era compartido, era un espacio compartido. claro, era un espacio compartido que yo había hecho un cerramiento también, pero si no era como que tenías muchas mesas ahí y cada uno tenía su mesa y trabajaba, era como mucho más comunitario. Pero bueno, nada, a mí me insumió mucho el traslado. Igual uno de siempre, yo estudiando en Capital, viviendo en San Martín, es como que el que vive en provincia se traslada más fácil a Capital. Es Sí, como que nos acostumbramos. viajar y a llevar cosas. Uno va y se lleva la vida en la mochila, cuando va a trabajar. Por ahí en Capital, el capitalino le cuesta un poco más venir para provincia. Pero Sí. en realidad uno que vive tiene todo allá. Y también los accesos. En Urquiza, bueno, después cuando estuvo el subte, que era lo buenísimo, y tomar un subte era muy fácil. Y era mucho menos el tiempo. Entonces me pasó algo literal que, ¿te acordás cuando fue ese granizo enorme con unas piedras tamaño, bueno, tamaño pelota de fútbol? Se había roto todo el techo del taller donde yo estaba. No se rompió la obra de casualidad, pero bueno, fue como una llamada de atención diciendo, no, esto no funciona. No funciona por la manera en que te tenés que trasladar, no funciona porque se te está cayendo el techo, por más que lo cambiaron y todo, pero no, ya está. Era como que listo, fue la llamada de atención. Me acuerdo que le mandé un mail a uno de los arquitectos que tenía un estudio ahí también y le dije, yo me voy. Y a partir de que hice yo me voy, encontré un Umbral y me trasladé a Umbral. Y nada, y bueno, me funcionó bien en eso, ¿no? De tener como una red. Para aquellos que no conocen, Umbral es un espacio de arte ahí en Almagro donde Miriam tiene su taller, y es que está gestionado, coordinado por Débora y por Paula. Claro, Débora Quirnos y Paula Doberti, sí.
que está también Flor Ramondeta ahí en el taller ahora, hace un tiempito que está. Y ¿Cuántos artistas son en Umbral? 12. 12, un montón. 12 contando a Paula y a Debbie, ¿no? Y hay gente que no tiene su taller físico ahí, pero es umbralera, como decimos nosotros, que siempre está en las convocatorias, siempre participa de los eventos. ¿A quién dijiste? Está bueno el intercambio. No te escuché. ¿A quién dijiste? No, que hay gente por ahí que no tiene su taller físico ahí, pero bien. que siempre colabora. Claro. Es gente que ya forma parte del espacio. Y siempre tenés una conexión con el otro para hablar, para dialogar, para ver espacio personal, porque a la larga la obra tiene que tener como un momento de soledad, encontrarse uno con sus cosas y con su material. Pero en algún momento el intercambio tiene que existir. Y Umbral te permite eso. La evolución, ¿no? Bueno, como la clínica de obra funciona así también. Que otro que no te conoce pueda ver tu obra y dialogar sobre eso, mostrarte otras posibilidades. Sí, además, Umbral lo que tiene también desde la coordinación son los proyectos, no las convocatorias, o sea, además de que cada artista que forma parte de los espacios, para los que no lo conocen, cuando podamos visitarlo, visítenlo porque es precioso, es una casona antigua, los talleres son preciosos y también muy generosas todas las artistas, ¿no? Yo las veces que he ido, como las que fui encontrando ahí cada una, sí, vení, pasá, chusmeá, y nada, y está esto del poder comunicar y hablar. Son muy interesantes las propuestas que organizan desde Umbral. Sí, tienen convocatorias y proyectos que generalmente no son los típicos. Como puedo decirte una muestra de pintura, de dibujo, no, sino tienen encuentros de video, de performance. Ahí, mira, alguien dice, a ver, se me fue el comentario, a ver si puedo acceder al comentario. Grabador divino. Polito ganó el Salón de Pequeño Formato, sí, que organiza la cooperadora del Museo Casa Carnacini todos los años. El año pasado ganó el primer premio en grabado. Bueno, sí, es Así que lo tenemos como muestra permanente ahí en la sala Pelícanos. Sí, Saludos, sí. Polito. Un beso a Polito porque es un grosso. Bueno, él también forma siempre parte de los encuentros de Umbral y también una persona súper generosa. Sí, como vos decías, son propuestas, digamos, poco vistas, ¿no? Si bien no es nada nuevo, las instalaciones, las performances, siempre en los ámbitos, digamos, culturales, artísticos, no abundan en esta expresión. Tal cual, tal cual. Y bueno, lo que genera es esos encuentros de arte textil también. Está bueno, son puntas donde uno puede mostrar Tiene un programa de residencias, ¿no? También. Tenía. Ahora estamos todos como medio Sí, sí. No, siempre hablamos entre paréntesis, ¿no? Es como que yo anhelo que esto pase pronto, entonces lo tomo como, bueno, entre paréntesis. Sí, Siento que no hay que aclarar, como que ya todos sabemos. No, normalidad. Bueno, sí tenía un momento de residencia. Y no sé si fue el año pasado o el otro, que también se hacía una muestra con los residentes que vinieron, una chica con arte textil y otra con Bueno, en esto de poder dialogar con lo que nos pasa, ¿no? O sea, empezar a ser conscientes de dónde queremos que vaya la obra, las residencias es un buen punto, ¿no? Para justamente estar en vincularte con otros artistas o con un contexto determinado.
vez lo Vos has hablamos. participado en una residencia hace muy poquito, en Perú. Me fui a Perú a trabajar sobre textil andino y técnicas de hilado y de textil. Éramos 12 artistas. También o sea, es vivir en un pueblito, en Calca, en el Valle Sagrado, y estar con los tejedores, porque nos enseñaban los tejedores de ahí, que yo tenía mi tejedora maestra, que era Alicia, que no hablaba español, hablaba quechua, y, y ver cómo nos comunicábamos y generar eso que es mágico, porque la verdad que nunca llegué a ¿Cómo hacer... organizaba esta residencia? Eso lo ¿Cómo organizé. llegaste a...? Porque a veces los artistas piensan, o los que se están formando, piensan que en las residencias son algo inalcanzable, ¿no? Obviamente hay de todos los estilos, de todos los targets posibles, como en todo en la vida, pero hay residencias, digamos, muy cercanas, que quizás, digamos, es solamente costearte el traslado. ¿Cómo llegaste a esta residencia? Llegué porque vi un flyer en Facebook. Vi la convocatoria que era para mayo del otro año. Y yo mayo ya no podía porque, bueno, tenía que licenciar horas en colegios y se me hacía muy complicado. Sí. Quedó, y después volvieron a mandarme un mail diciendo que volvían a activarla para enero. Y yo dije, bueno, buenísimo, vacaciones de verano y nos vamos. Ni lo pensé. Dije, listo. Tuvimos una Sea reunión. como sea, me voy. Creo que fue genial. El que tuvo el acercamiento a una residencia, el compartir con otro, el trabajo en comunidad es increíble. Bueno, estábamos en un lugar soñado, porque Perú y qué sé yo, la zona de Cusco es fantástica, despertarte y ver el Pitucí, los, los festejos. Ellos tienen un montón de festejos y nosotros estábamos viéndolos, estábamos con ellos en el festejo del Niño Melchor, que era de los Reyes Magos, y cómo todo el pueblito vivía de ese festejo, era todo el tiempo cantando, bailando, mostrándose con sus fiestas religiosas. Hay una escuela ahí que también te enseña toda la parte de lo que es de la simbología del textil andino. Claro. Estaba bueno porque uno entendía eso. Yo me fui de ahí sabiendo cuál era el textil, que la imagen de qué sé yo, de la gente de Calca, de Urubamba, qué colores usaban otros pueblitos, ¿no? Y con el otro, y todos están en el mismo lugar, ¿no? Fueron momentos increíbles. Llovidas porque enero llueve hasta más no poder, pero no importa, no nos importaba nada. Era ir y tejer. Y estuvo muy bueno. No, sinceramente, las residencias es algo que me parece que cualquier artista se tiene que regalar, ¿no? Es como, dentro, ahí esto como resaltamos de nuevo el tema de que a veces las residencias parecen inalcanzables, Hay de pero todo. hay un montón que son, claro, hay un montón que son gratuitas y confiándote, por ahí el traslado ya podés acceder. Pero estas experiencias son regalos. Son únicas, no te lo da nada. Y volvés con otra cabeza, volvés pensando en otras cosas. Hay veces que hay cosas que las incorporás, hay veces que no, de lo que pasó en esa residencia, pero lo que te pasó interiormente te cambia absolutamente. No sos el mismo antes de ir a esa residencia que volvió después. Tenés como otro contacto con el material, otra ¿Los sensibilidad. artistas que viajaron con vos eran todos de Argentina o de Latinoamérica? No, teníamos una artista chilena Ah, mirá. y después en una de las escuelas que íbamos, bueno, nos encontramos con una australiana, con otra chica que venía de México, había de todo. Estaba muy bueno, había
de todo y podías dialogar y te venías con tips de, bueno, de ahí descubrí otras residencias en otro lado. En Chile hacen muchos programas de residencia, también relacionados con el textil. México tiene otro programa de residencia a partir de un museo, donde te enseñan desde lo textil lo que es el teñido, los tintes naturales, que es increíble. Y está bueno conectarse con eso, ¿no? Por ahí se complican los tiempos, porque no todos los tiempos que uno puede darse el lujo de hacerse ese viaje, coinciden con cuestiones laborales. Sí, pero hay residencias como más, inclusive hasta en el Tigre, nosotros que lo tenemos acá cerquita, digamos, nada, son 1 hora de viaje y tenés residencias como más cortas, más pequeñas, pero esto, ¿no? Es generar un espacio de pensamiento, de intercambio, donde aprendés un montón de cosas. Entonces es bueno eso, buscar, no desanimarse en ese sentido, sino por el contrario, buscar que hay un montón de ahí, de las alternativas que quieras. Haciendo, o sea, chusmeando ahí un poquito las preguntas, uno decían de dónde es Umbral, no sé si... Es entre Acuña y Medrano. Cerca de la estación Malavia es. Cerca de la estación Medrano de y Castro Barros de la otra avenida. Es a 4 cuadras, no, a 3 cuadras de la confitería Las Violetas. Bien. Y acá nos está acompañando José Arfuch, otro artista de acá de San Martín, perteneciente al grupo del equipo de RAF, Galería Rojo al Frente. Pregunta, ¿qué estás trabajando ahora, Mi? Ahora, ¿Estás desarrollando algo en particular? momento así de cuarentena, más que nada estoy tranquila, tomándome el tiempo de ver qué es lo que me pasa a mí con esto, ¿no? Procesando, que era como lo que decía, no trabajo la ausencia mucho. No voy a agregar más ausencia a la ausencia que tenemos ahora. Entonces es un momento de ponernos a pensar, a ver qué es lo que pasa, ¿no? No estoy preocupada ahora por una productividad de hacer por hacer, sino es que necesito tomarme el tiempo de ver qué es lo que me pasa a mí con esto, qué es lo que va pasando con la obra, porque el no estar en contacto con el otro también es algo fundamental, es un factor clave. Y a partir de ahí ver qué es lo que me pasa, ¿no? Como te decía hace un rato, para mí lo artístico, en mi hacer, digo, ¿no? Es también muy físico. Hay un momento en que yo necesito hacer. Ahora estoy como craneando más qué es lo que me pasa, viendo posibilidades de hacer, porque tampoco tengo muchas. Estamos como muy coartados con los elementos que necesitamos trabajar. Si bien yo tengo algunos, Claro, porque no estás en tu taller, como mencionábamos, lo tenés en Almagro. Vos hoy estás en la cuarentena, estás en tu casa, en San Martín. Claro, estoy aislada de ese taller. Y entonces, bueno, estoy más que nada viendo eso, trabajando un poco con la compu. Yo tengo un par de dibujos que siempre digitalizo y juego, que son estas tías a las que le cambio la cabeza y que lo transformo en utilitarios. Entonces es como que por momentos me pongo a jugar con eso desde la compu y hago distintos prints y demás. Desde el lado de tranquila, ¿no? Viendo qué es lo que me pasa a mí con esto y a través de esto empezar a generar obra, sin apurarme. No me apuro tampoco al hacer obra, sino que dejo que venga solo. Claro, que decante. Sí, que fluya, no puedo apurarlas. Cuando las apuro las cosas salen mal. Cuando por ahí digo, por eso, una necesidad de que tengo de que algún lugar te convoca y tenés que hacer algo exclusivo para eso, entonces bueno, la cabeza ya empieza a funcionar distinta. Pero cuando no tenés ningún apuro, no puedo apurarme a hacer.
Como, yo soy muy ritualera, como que si me tengo que sentar a trabajar, tengo que tener determinadas cosas, ¿no? Y armarme, como se arma el cocinero la mise en place, yo me armo mi tablero, ¿no? Pongo que esté mi cartuchera acá, esto acá. Cuando encuentro ese momento de tranquilidad y me pongo a trabajar. Y ahora dejo que todavía no es tiempo para mí. Como vamos a ver. ¿Sos de bocetar, de tener ahí un cuaderno de bocetos o queda en la cabeza hasta encontrar el material que necesitas? Queda en mi cabeza. Queda en la cabeza. Bien. Y empiezo a ver qué es lo que necesito para esa idea. Y a partir de ahí es como que voy marcándome ítems en la cabeza. O por ahí escribo una idea en un cuaderno, pero no más que eso. Claro. Y una vez que siga esos elementos, ahí sí me pongo a trabajar de lleno con esa obra. Que a veces funciona y a veces que no. Vas mutando y viendo qué es lo que genera. Bueno, Umbral me pasaba con eso, ¿no? Nosotros estamos en la Noche de los Museos todos los años. Una maravilla. Sí, divino. Divino porque yo lo uso como también un espacio de experimentación. Tenés al instante eso que armaste en vivo y en por esa noche. 200 personas en esa noche. ¿Cómo? 200 personas más o menos, entre 700 y 800. Ahí tenés un tester genial. Sí, y eso está bueno. Ves la reacción del otro en vivo y en directo al instante. Y eso que nosotros cerramos antes, porque generalmente es hasta las 3, nosotros como estamos un poco más alejados del circuito, generalmente cerramos a las 2. Pero eso me sirve también para mostrar lo que estoy haciendo, el proceso de lo que hago y ver cómo impacta en el otro. Más allá de que a mí lo que me interesa es hablar de mí, lo que le pasa al espectador es secundario, pero no deja de ser una herramienta piola, como para ver qué cosas hay que cambiar, qué funcionó y qué no funcionó. Y de necesitar también la devolución, por más que no sea, digamos, la génesis, ¿no? Lo que te movió a hacerlo, por algo lo mostrás, digamos, ¿no? Por algo está ahí. Sí. Hay algo que, digamos, que nos enriquece de la devolución del otro. Sí, bueno, sí, en una muestra uno está, qué sé yo, la del Carnacini, por ejemplo, vas en determinado momento y generalmente cuando es la inauguración. Después el otro tiempo no tenés para ver y contactarte con ese público que te fue a ver. Sin embargo, ahí tenés 800 personas que pasaron. Ay, no me acuerdo cuando nosotros en el Museo Carnacini tenemos, para los que no conocen, una Bienal del Libro de Artista. Y Miriam ganó en la primer Bienal con su libro de Cires, ¿no? ¿Digo bien? De Cires. La imagen de mi tía, que era... Mirá, es precioso. Es un librito pequeño donde se va, digamos, con fotografía, ¿no? Fotografía intermedia, va apareciendo el concepto de la ausencia. Y me acuerdo en una visita guiada con una escuela, yo estaba como atenta a una escuela, a un grupo, y había una chica, una visitante, que estaba como recorriendo sola la muestra, y justo la caché justo cuando abrió tu libro, y era como correr esas páginas y verle la cara, ¿no? Cómo se le iba transformando, y terminó llorando, ¿no? Cómo tu libro, digamos, la atravesó. Y fui testigo de eso, y fue como, me acuerdo y me emociona, porque nada, son la verdad que lo que podemos, quizás esto que vos decís, estas cosas por ahí te las perdés, ¿no? Nosotras trabajando ahí, viendo, digamos, a los visitantes, tenemos esa fortuna de llevarnos esa devolución, pero la verdad que siempre lo recuerdo porque fue algo como, wow. Vi segundo a segundo como tu libro
tu obra la iba transformando. A la larga pretende es eso, ¿no? Que le llegue al otro. De buena o mala manera, pero que lo que uno quiso decir le llegue al otro. Y ahí llegó, evidentemente. Sí, ese era un libro en el que, bueno, hablaba de eso, de no tenerla más, cómo esa imagen se va yendo, porque a veces hasta el mismo recuerdo termina siendo un recuerdo falso, y uno se imagina cosas que realmente no son. Y la falta, la materialidad de esa persona ya no está más. Y había tomado un texto, una poesía de Roberto Juarros, que hablaba de los finales también, ¿no? De cómo ponerle palabras a los finales. Y no existe. No, ahí llega un momento en que no podés. O sea, es completamente corporal esa sensación. Y bueno, yo había trabajado con esa imagen que era cuadro por cuadro, iba desapareciendo la imagen de esa abuela, hasta que quedaba mi tía sola en ese libro, ¿no? Que después eso también lo hice textil, también usando distintas calidades de tela, como el voile, que era una tela mucho más suave. Y que más grande, ¿no? Sí, más grande. Y que me daba esa sensación la tela de algo liviano, algo más etéreo, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la calidad de una ausencia. Para mí tenía que ver con algo más etéreo y más liviano. Y después me pasó algo que era muy puntual, de directamente buscar, googlear por internet, no sé, el nombre de mi abuela, o el nombre de cualquier cosa que ya no está más, y automáticamente cualquier clase de tecnología te dice, esta imagen no se encuentra, no existe, ya dejó de existir. Y había transformado esa imagen de mi tía ya en otra calidad de tela, una calidad de tela más gruesa, que eran los brocatos, y en el lugar donde estaba ella trabajé en bordado esas figuritas que te decía, te devuelve Google, donde la imagen no se encuentra, que es la camarita, ¿no? Un botito de Google roto, the image not found, y bueno, era eso. No lo puedes manejar más. Y bueno, y tratar de tener ese recuerdo de alguna manera. ¿Sabes? Una foto. Sí, te queda, digamos, sublimar a través del arte lo que esto genera, ¿no? Genial. Ya nos quedan muy minutitos nomás. No sé si alguien que nos está acompañando quiere hacer alguna pregunta. No sé si, a ver si puedo ver acá. Creo que... Bueno, ahí te mandan saludos. Ahí está Gabriel Esterovich, una genia también. Divina. Ahí está. Bueno, no sé si querés agregarnos algo más. No, si no tienes ninguna pregunta, ya hablamos y fluyó y todo lo que teníamos que decir en este instante se dijo. Y bueno, cualquier cosa para quien quiera seguir con mi nombre, van a encontrar fácil. Pongo de todo ahí porque como mi obra es mi vida, las redes también lo son. Entonces por ahí hay algo más cotidiano y también hay algo que es más artístico, pero bueno, uno es eso. No, pero tenés